Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican. No lo digo por todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la Escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Donde hay amor y caridad, Donde hay amor, Dios ahí está. Tomen asiento, por favor. Queridos hermanos, hoy tenemos el Evangelio de Juan, capítulo 13, que nos señala uno de los gestos más impresionantes y hermosos que hizo Jesús con sus discípulos, es decir, con toda la iglesia. Dice que cuando llegó la fiesta de la Pascua, Jesús lavó los pies de los discípulos. Esto es algo impresionante porque nunca se había visto en la historia que un jefe, un príncipe, un rey, sirviera a sus subalternos como lo hace Jesús. No solamente lavando los pies de los discípulos, sino también entregando la vida por ellos. Generalmente los reyes, para conquistar nuevos imperios, necesitan derramar sangre de sus enemigos. Jesús, para conquistar toda la humanidad, o al menos darle la oportunidad a toda la humanidad de ser parte de su rebaño, no derrama la sangre de nadie, derrama su propia sangre. Y lo hace como una forma de servir a la humanidad, como un gran, gran servicio. Por eso Jesús dice: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por muchos. Esa es la tarea del buen pastor. El buen pastor no es asalariado porque no trabaja por dinero, no es un ladrón porque no es como el demonio que trata de meterse en nuestra vida para destruirla y hacernos daño, sino que es nuestro creador, es nuestro verdadero rey, es nuestro Dios, es nuestro Señor, que viene a nuestra vida y se convierte en nuestro servidor. Es algo increíble. Tan impresionante para Pedro, que cuando llega el momento, él no quiere que le lave los pies, porque dice: yo debería lavarte los pies a ti. Muy semejante a lo que ocurre el día que Jesús se bautiza, en que Juan no entiende la humildad de Jesús tampoco, y le dice: Señor, eres tú el que debería bautizarme a mí. Pero vemos una vez más cómo Jesús toma el camino del servicio y la humildad. ¿Por qué? Porque ese es el camino de la salvación. Ese es el camino de los hijos de Dios. Y Jesús dice: si yo hice con ustedes este gesto, ustedes también lo deben repetir, porque el maestro nunca es superado por los discípulos. El discípulo a lo más puede llegar a ser como el maestro. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Que nuestro modelo de vida es Jesucristo. Debemos seguir su ejemplo. Y el ejemplo de Jesús es este maravilloso servicio a los más humildes, a los subalternos, que el más grande sirva al más pequeño, que el más poderoso, el que tiene más capacidades, ayude a sus hermanos más humildes. Es una gran enseñanza, ¿no? ¿Qué pasaría si en el mundo viviéramos así? Sería realmente el paraíso. Sería el reino de Dios en la tierra. Y esa es la tarea que tenemos los cristianos. Tratar de llevar a efecto
esta gran enseñanza de Jesús. Ámense unos a otros como yo los he amado a ustedes. Y Jesús nos ama haciéndose nuestro servidor. ¿Quién sigue este ejemplo de la manera más perfecta? María Santísima. Porque el lema de la vida de nuestra Madre es: he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí la voluntad de Dios. Entonces María es servidora porque Jesús es el siervo de Dios. Y quien sirve, realmente su vida sirve para algo, y además es considerado en el reino de los cielos como el más grande, ¿no? El que se hace más pequeño, enseña Jesús, es el más grande en el reino de los cielos. El que se hace servidor de todos en este mundo, en el cielo, es considerado, y así será para toda la eternidad, un gran, gran rey. En cambio, el que se engrandece en este mundo será considerado lo más pequeño en el reino de los cielos. Es increíble la sabiduría de Dios, ¿no? Y esto contrasta tremendamente con la sabiduría satánica, ¿no? El diablo dice todo lo contrario que María y que Jesús. ¿Qué es lo que dice este ángel, ¿no? Que era tan perfecto, era tan sublime, tan maravilloso, que a lo mejor otros ángeles lo miraban y podían confundirlo con Dios mismo. Y él mismo se creyó que podía ocupar el trono de Dios. Y se mintió a sí mismo, haciéndose un Dios pequeño, un Dios en miniatura. Pero para eso él rechazó el plan de Dios y dijo: no serviré. Non serviam, en latín, significa que el lema del diablo es no servir a Dios. Es rebelarse contra el plan de Dios. Es buscar su propio provecho, su propia felicidad, su propio orgullo en el fondo, ¿no es cierto? Y hacerse un pequeño Dios. Y es lo que le dice a Adán y Eva, en definitiva: ustedes no le hagan caso a Dios. No sean humildes, no sean tontos, ¿no? Sino que sean como yo, sean dioses. Y hagan lo que a ustedes bien les parezca. Ustedes determinan lo que es bueno y lo que es malo. Eso es el pecado original. Es no querer servir. Hoy Jesús nos dice que la salvación, el camino de los hijos de Dios, es esto, ¿no? Servir, ayudar. Y como decía el Padre Hurtado, ¿no? Hay mucho más alegría en dar que en recibir. También deberíamos experimentar lo mismo. Hay mucho más alegría en servir que en ser servido. Si todos los cristianos practicáramos esto, realmente daríamos gloria a Dios, porque viviríamos como sus hijos auténticos. Y vamos hoy a pedir entonces en esta Santa Eucaristía que el Señor nos regale un corazón humilde, como el de María, un corazón sencillo, como Jesús y todos los verdaderos discípulos de Cristo que fueron por el mundo haciendo este gran servicio de la evangelización. No hay un servicio más hermoso que llevarle a un hermano que está triste, que está confundido, que está en la oscuridad, la presencia de Jesús. Con estas palabras de Pablo, ¿no es cierto?, que veíamos en la primera lectura, que él dedica su vida después de su conversión a anunciar a Jesús, y cuenta siempre la historia de Cristo, ¿no? La historia del pueblo de Israel, cómo se fue dando este encuentro cada vez mayor y definitivo con el Señor. Entonces también nosotros en este tiempo de cuarentena, ojalá tengamos la oportunidad de tener más reflexión, meditar más, reflexionar, rezar y ir descubriendo poco a poco en mi historia, en mi vida, así como en la historia del pueblo de Israel, en mi vida, en la de mi familia, en la de mi comunidad, en de mi pueblo y el mundo, en lo que estamos viviendo, veamos los signos de los tiempos para darnos cuenta que el Señor está cerca y que cada vez se va aproximando más y más, y nosotros queremos encontrarnos definitivamente con Jesús, porque esa es realmente la puerta. Jesús dice este domingo, ¿no? Yo soy la puerta. Que este camino que vamos siguiendo en esta vida, ojalá llegue a esta puerta definitiva que es Jesucristo. Crucemos la puerta y vivamos en Cristo, por amor a Él, en su amor y para su amor, siguiendo el ejemplo de María, que es la humilde servidora del Señor. Lograremos también cambiar este mundo y llevar luz, verdadera luz de Dios, a aquellos que están con la oscuridad del pecado o de la tristeza.
o la desorientación que el diablo ha enredado en sus vidas. El Día de la Madre ya se acerca, ¿no es cierto? Entonces vamos a pedir especialmente para que muchas mujeres en el mundo hoy quieran seguir el ejemplo de María y sea cual sea su vocación, sean verdaderas madres espirituales que con su oración y su buen ejemplo ayuden a muchos hijos de Dios, de la Iglesia, a seguir este camino de Jesús. Un camino de humildad, de servicio, pero que en definitiva es una grandeza que solo en el cielo vamos a poder dimensionar. Así sea. Amén.